Esto no es una charla, es una reflexión. Yo no sé si ustedes conocen qué cosa es la Mexicona. Es un congreso, no empezaba la chapa ya, déjame ver que se me ve ahí. Es un congreso mexicano de ciencia ficción o de literatura especulativa. En su primera edición, las organizadoras, pues son 4 escritoras mexicanas quienes lo organizan: Gabriela Damián, Livia Brenda, Andrea Chapela y Liana Vargas, que cuál de las 4 mejor. Tenía como un eslogan que decía: en el Congreso de la Vida, antes que una pregunta, somos una reflexión. Y a mí me gustaba, ¿no? El mensaje que había por detrás. Yo me voy a acercar porque siento, ya me vieron ahí, que esto empezó. El mensaje que había por detrás, porque era precisamente eso, ¿no? De alguna manera incomodar en esa conferencia. Así que miren, hemos organizado una charla que precisamente para eso no ha venido nadie. Porque la gente solo quiere ir a conectar a la charla. Exacto, porque claro, la cosa contemplataria no está ahí muy cerca. Entonces nada, básicamente es que hablemos aquí entre nosotros sin bebida por medio, cosa que me parece horrible. Evitamos el precalentamiento de la mano. Y bueno, voy a romperle el hielo hablando de la limpieza. La limpieza para nadie va a ser sorpresa porque voy a hablar de las escritoras de Lucas y de lo que está pasando ahora mismo con las escritoras de Lucas. Les vengo a vender el mercado. No hace falta, ¿eh? Exacto, bien. Ya predicando para conversa. Estoy predicando para conversa porque mucha gente aquí conoce lo que es el proyecto y ya participó en curso, pero bueno. Las escritoras de Lucas es un podcast que llevo con Sofía Vargas, mi compañera que es traductora. Es un podcast de radioficción o audiorelatos, ¿no? Lo que hacemos es básicamente leer autoras contemporáneas de ciencia ficción, fantasía y terror. Este era mi vaso. Sí. Y luego comentamos los relatos. ¿No? Cuestión que empezamos desde 2020 y una de las premisas que teníamos era que queríamos pagar a las colaboradoras, ¿no? De su trabajo. Y desgraciadamente, como no tenemos dinero, que es raro, pues las estrategias que seguimos fue primero tener un coffee. Y luego por eso daba como mucho trabajo, ¿no? Porque constantemente había que estar achuchando a la gente para que hiciera dinero y era muy inestable, así que decidimos hacer un crowdfunding, una campaña de micromecenazgo anual, y ya nos ahorrábamos eso, recuperábamos el dinero de recompensa, preparábamos una bibliografía ilustrada de relatos en cuestión de todo el año. Y bueno, pues vamos ya con la temporada 3. El año pasado nos llevamos el minuto en la categoría de mejor producción audiovisual y este año estamos nominados de los premios que pasa en el año. Pero bueno, aquí les traigamos que ya se ha pegado. Mira, qué cosa y bueno, pues nada, si nos siguen en redes, ahí tendrán más información sobre el proyecto, sobre todo publicamos que les digo obras contemporáneas. Muchas son, la mitad son traducidas por mi compañera y las otras son latinoamericanas. Una de las cosas que teníamos era que muy pocos autores de Latinoamérica llegaban aquí a España. Aunque el podcast se ve mucho en Latinoamérica, ¿no? Creo que nuestra mayor audiencia está en Argentina, México, luego España, como va fluctuando. Y bueno, más eso. Entonces, si pueden, si les parece bien aportar, ya verán que la ontología está preciosa, además es ilustrada. Contamos con la colaboración de ilustradoras españolas y latinoamericanas. Y bueno, pues eso sería mi turra. Quien quiera me habían dicho, no, vas a tener como una pelota y la lanzas. Y yo, ¿de dónde sacó? Sepa la imaginación. Quiero hablar de algún proyecto, de alguna inquietud, de cosas que hayan surgido en esta presentación, de gente que voy a hablar alguna estupidez en el escenario y no se atrevió después a decirlo. Bueno, lo que son generales que en estos eventos hay más escritoras, autoras, que casi público civil, por decir de alguna forma. Es como que venimos todas aquí, es una especie de acto de, no sé decir, no es orgiástico, de organismo mutuo, de aspiracional, de cosas, de retroalimentación. Es la versión utópica de eso. Es como, madre mía, o sea, si de repente un supervillano esto tira una bomba en el sexo aquí, de pronto se acababa.
el afortunado que no puede venir por lo que sea, ese que de repente como todo el campo para él o para Es ella. mi momento. Solo queda yo. Envía manuscritos. No, que revisar no sé quién, porque todo el mundo se también te cargas a los editores, joder, que están también aquí. Entonces ya, como vayas a Minotauro o a Planeta, ya ven qué haces. O sea, esa es la vía por la que publicar el Minotauro en Planeta. Me hacía gracia porque algunos de los correos de gente que se apuntaba a la Pórtico, por el tono y por lo que el mensaje decían, parecía de entender que a los sitios como que venían los escritores aquí a hacer, a promocionar sus movidas o a hacer sus noticias de plataforma. Venimos aquí a publicarnos o a hacer cosas así como, no, gracias por su suscripción, pero no es esto. Lo parece, pero no es esto. No sé, ¿creéis que somos tan pocas? Somos tan pocas como para que podamos contar una cosa. A ver, yo lo que hemos dicho, yo creo que es extrapolable no solo a la ciencia ficción, a la literatura de género. Cuando yo viví en Cuba, se iba como a muchos eventos que no necesariamente, como en el panorama al ser más pequeño de edad de género, pues es más fácil filtrarse hacia el mainstream, vamos a decir. Y recuerdo que una vez en la isla, ya precisamente la escritora cubana tenía un espacio que se llamaba Punta del Flecho, y me invitó que fuera otra de las jóvenes escritoras. Y en algún momento yo decía eso, y decía, bueno, miren al público, ¿quién aquí no o es escritor o es aspirante a escritor? Bueno, o sea, como eso que tú dices, es aspiracional, todo el mundo está ahí como, por eso yo sí tengo amigos que realmente leen o que disfrutan de la literatura sin pretensiones de escribir, y aquí yo creo que esos lectores son casi... Bueno, aquí hay un caso, ¿eh? A ver... ¿Por qué no escriben? ¡Release House! Claro, Sí, sí, no, sí. también con el fandom es esto como muy... Entre blog, soy librero, tengo mi blog, que trabajo en la Wico, al final estoy ligado a todo esto. Claro. Rollo más divulgativo, pero estás metido bastante. Ya. Sí, pero pasa mucho, sobre todo en el escenario joven, ¿no? Son jóvenes que empiezan a buscar. Hay que ir a ver todos los escritores, así como se te pega. Pero Que no caiga no. Un poco de los espontáneos en la época de cuando los toros eran una cosa popular, que era como saltaban ahí de repente, una oportunidad, quiero una oportunidad, y se ponían a torear ahí hasta que se echaban. Es como, quiero venir conmigo aquí buscando una oportunidad. En fin. Sí, pero se ve que en los primeros tiempos no era así. Entonces, claro, los que iban eran porque se habían leído, los que me he leído todo, o sea, todo lo que se publicó en Estados Unidos me lo traía, o sea, y en cambio no había muchos escritores, también porque tampoco se les pasa por la cabeza con los escritores. Porque se podía escribir desde aquí, desde el español. Y bueno, y también tenemos esa... Actualmente existe este problema entre comillas, claro, que hay mucha gente que es lo que el terror de otras partes les gusta, la ficción, la fantasía, el terror, la ficción, y en cambio no se mueven en estos eventos y lo van comúnmente porque piensan que pues eso, gente que... y los que les gusta y no lo saben, tío. Margaret Thatcher también se puede decir. Es mi grupo favorito de gente que trato día a día en librería, no sé qué. Me gusta ciencia ficción, pero adoro los cuentos de la criada. Nice. Es lo mismo por eso. Es día a día. No, pero si es que el autor te lo dice también. Es que ese es el problema. Es Ese es el problema. Y entonces yo creo que los eventos al final los acabamos rodeando aquí, más o menos en medio familia todos, que nos conocemos unos cuantos. Y yo, por ejemplo, vengo más a ver a gente ya casi que a... Sí, aparte con el tema de redes, ¿no? Que a lo mejor no los conoces en principio en persona, pero los sigues, los sigues y tal. Y te da la sensación de que estás siempre en tu día a día. Entonces llegas aquí y oh, mira, ahí está fulanito, fulanita. A ti mismo te sigo en... Es algo muy... Es una cosa así, o sea, yo particularmente acudo a los eventos de esto, a ver a gente. el momento también de... Y lo guay es que ahora hay más, o sea, no sé lo que hay. Sí, además lo que estoy diciendo, que este tipo de eventos lo que hacen es no solo acercarte a la literatura, sino a la posibilidad de ser tú quien haga esa literatura, que lo que tú decías antes, hace unos años era como, wow, hay 3 escritores, 10 escritores
escritora y no habrán llegado hasta ahí o qué hay que hacer para tal. Y ahora vienes a este sitio y que más que menos tiene 2 o 3 libros o relatos o bueno. Y es algo asequible, es algo que ya puede ser mejor o peor, pero se puede, es factible. Tengo un comentario al respecto de eso. Es que hace 30 años, ¿qué editoriales había y quién llegaba a publicar? O sea, gente que era o fuera muy reconocidos, que ya eran una apuesta segura para las editoriales traducibles aquí, o aquí alguien de repente que tuviera un recorrido en la literatura normal, que de pronto le diera para hacer una cosa de ficción, que claro, que vamos a comentar, hay gente, y era como, esto va a vender por el nombre, aunque no sea estrictamente realista literatura, por lo cual, bueno, pues es lo que había, pero si acabo de decir, yo estuve, era el tío de mi mejor amigo de Cidosa, yo estuve en su casa, que era una casa buenísima, porque vivía con su madre, y no tenía trofeos concurriendo en sus viajes por todo el mundo, libros ahí atestados en montones, y a mí me dio a leer una novelita que había publicado él, pues también es en los años 80, 90, de ciencia ficción escrita por él, o sea que los que montaron esto también tenían pretensiones de escribir y lo hacían en fanzines, que hacían cosas que no se les publicaba y no se les conocía. Ahora con la comisión que ha habido de editoriales que tienes, que tampoco son súper fáciles de encontrar en el Carrefour. Que vamos, tú dices, este círculo dices Cervero y es como, oh, sí, claro, Cervero. Te vas a Carrefour, a la que está, oiga, ¿alguna publicación de Cervero? ¿O qué? Yo lo digo en la tienda y no saben lo que es. Una librería generalista como yo no saben lo que es, no tengo ni idea. O sea, hay editoriales pequeñas que se quedan con la distribución, pero hay otras que ni suenan. Pero gracias a esas, con lo que decía Pili, que se ha publicado gente, chavales, chavales. Y que luego dentro de nuestro círculo al final por lo menos han tenido cierto. Tiradas de que 300, 500, 1000, wow, porque metas 200 y pico ya te puedes hacer como... Somos un nicho, ¿verdad? Sí, somos el nicho del nicho. Sí, dice un amigo. Porque nos gustan los libros y luego... Claro, ya que me gustan los libros, un nicho. Y luego te vas a los más pequeños. Creo que en Latinoamérica hay más afición por la ficción. Sí, que decir que hubo, por ejemplo, cuando es mucho más pequeño y por supuesto tiene muchos menos recursos, no hay editoriales independientes porque todas las editoriales son estatales, entonces este tipo de proyectos no. Por suerte hay una especie de brecha ahí que casi todo lo que se publica de ciencia ficción sale por una editorial, o sea, una colección dentro de una editorial que la editora sí es fanática de la ciencia ficción y pues ha metido y se supone que es juvenil y publica y de todo. Entonces la editorial pues de repente una novela así súper sexual, no sé qué, entonces el sello juvenil. Pero bueno, es una estrategia de lo oprimido, como se dice, ¿no? No tener otro espacio porque está abierto. Argentina, por ejemplo, que es el otro gran referente de literatura de ciencia ficción y que está como más organizados y tal, y que de hecho yo tenía una concepción, habiendo vivido ahí y participado de ese fan, que se me convocó hace poco, hace un par de años, cuando se convoca el Premio Nacional de Literatura, es Mariana Enríquez, la jefa del jurado, y Mariana Enríquez, porque es así de genial, le damos decir, no, este año va a ser el premio de ciencia ficción, todo lo que se va a recibir se va a premiar en ciencia ficción. Aquello se fue todo al carro y salieron todas una cosa retrógrada, que yo decía, no, Argentina tiene un panorama súper amable con la literatura de género porque no se paga. Una editorial te puede publicar una novela del yo, ¿no? Le gusta tanto a la contemporaneidad, que después una cosa de ciencia ficción sin ningún tipo de problema, una cuestión auténtica ganando el Clarín con una distopía y no sé qué. Bueno, aquello fue, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo va a ser si llevo años preparando esta novela y ahora no voy este año? Que se diga así, ahora no voy a poder competir, no sé qué. Si le pongo a alguien, ya eso es de ciencia ficción. Esas cosas hubo que escuchar. Yo la otra cosa fue, estaba haciendo la crítica de esas cosas y entonces era como que de verdad no puedo creer que pasando y a mí se me cayeron las alas del corazón. Porque yo tenía a Argentina como referente de, bueno, esto es lo que quiere aspirar, sin tanto prejuicio, lean lo que sea. Lo importante es que sea bueno, tampoco. Y bueno, el factor allí está más disperso, como en muchos lugares. Argentina es Buenos Aires y el resto es Arequipa, todo pasa por Buenos Aires. Y recién ahora se está tratando como de romper ese tipo de centralidad, esas cosas en otros lugares, La Plata, en Córdoba,
y ahora estaban Laura y Paula y Rubén, que es escritora poeta, que poesía de ciencia ficción. En un rato pueden encontrar este año una selección de su poesía. Pero sí, también está súper centralizado, son poquititos, el problema es que ahora tienen un nivel teórico, que un congreso como este, similar, que se llama Pórtico, de hecho, yo recuerdo que fui a La Plata y pude ir al congreso, me senté en una de las mesas. Digo, ¿qué es esto? Este nivel, esta gente, me un congreso aficionado y los niveles teóricos que se estaban manejando era impresionante. Yo que había ido ahí como mi idea de hacer el doctorado y decía, wow, estoy jodida. Y lo que pasa es eso, que la gente es muy, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice aquí? Empollona. Son muy empollones. Y bueno, pero sí, en general los fans son pequeñitos, han estado aislados por mucho tiempo sin conocernos sobre todo. Y recién ahora, gracias a internet y a la pandemia, que descubrimos la videoconferencia, porque la videoconferencia no existía hasta el 2000, nos hemos como reconocido entre unos y otros y sí se están empezando a hacer cosas y también España, yo desde que llegué aquí sentía como que España estaba más receptivo, ¿no? A leer cosas que se escribieran con Latinoamérica y sobre todo estaba hablando de la literatura de género, de la manera en que y me parece que ahora se está haciendo, ahora en el 42, por ejemplo, Giovanna Rivero es una de las invitadas de honor, entonces Giovanna Rivero es una autora boliviana que escribe literatura fantástica, sobre todo terror, escribe también ciencia ficción, claro, y bueno, fue una de las invitadas de honor, también. Yo creo que Mariana Enríquez ha colaborado mucho en esa especie de apertura, lo que se conozca, lo que es una rockstar, pero ella es reparte como su fama y lee muchos contemporáneos, recomienda, eso mismo que hizo con el premio en literatura, siempre que puede dar un espacio lo da. Y bueno, básicamente nos hemos mantenido a flote así, con proyectos autogestionados, de mismos autores o autores, pero es más o menos el mismo panorama. De hecho, yo creo que aquí es más grande, hay más congresos y más cosas, hay más movilidad para la gente, eso se puede mover a los lugares con más facilidad. Y eso. El problema cultural, como diríamos, la diferencia que tienen un anglosajón en género, Reino Unido y Estados Unidos, más luego de Canadá, etcétera, ¿vale? Y claro, claro, ahí está el tema, es que en ningún sitio se mete dinero, se lo vende. Pero claro, allí, la trayectoria que tiene una tradicional, desde Astounding Amazing Stories hasta ahora, no sé cuánto tal, el caso es que allí el libro era efectivo. Y seguramente también será un nicho de fandom que diga, mira, no es lo mayoritario, pero joder, claro, es que unos volúmenes, una facilidad, una vía de acceso. Sí, me he preguntado, ¿qué diablos, qué tradición cultural tenemos aquí que hace que la mayor parte de la tradición de la precariedad, creo que es como... Sí, y aquí todavía, bueno, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados, que eso tiene su parte buena y tiene su parte mala, a hacer las cosas por amor al arte. Como es así ya, pues de eso, yo me dedico a otra cosa y escribir es una cosa que hago porque lo necesito y no me importa si no me pagan, por eso burra y que le pagan a los autores es una cosa, una anomalía, ¿no? Dentro de la industria, ¿no? Yo le pago con promoción, eso es clásico. Yo creo que en Latinoamérica también nos hemos acostumbrado a que no, como que eso no es necesario y subestimamos un poco el lugar que tiene esa literatura. Por ejemplo, ahora en diciembre va a venir a Barcelona Ramiro Sánchez, si vivo por Barcelona, o por ahí el 15 de diciembre, les recomiendo porque va a dar un taller en la Bienal sobre el terror de Mariana Enríquez de Samantha Schroeder. Sánchez, uno de los escritores más importantes de Uruguay ahora mismo, Fernanda Trilla, Enrique otro y Ramiro Sánchez, el más importante. Y va a dar este taller y la librera de la Bienal que me enviando de Lucía le decía, bueno, tú sabes que ponerle como precio, ¿no? Para la gente de país, que la gente conoce, ¿sabes? Sí, pues igual tú quieres 10 euros. Imagínate cómo vamos a poner un taller que te voy a dar 10 euros. Ya, y la gente va a pagar más que eso. O sea, que hay una concepción de que la gente no va a pagar por literatura, por cultura, por lo que sea, no es un trabajo que merezca ser pagado, que es una cosa que hay que romper también. Y al mismo tiempo tiene que haber también proyectos que faciliten eso. El mismo Ramiro tiene una editorial que es donde yo publiqué ahora mi último libro. El segundo se llama 1021, como la verdad. Y la particularidad es que él hace una inversión a demanda con gente, no es con Amazon, no es con otra plataforma,
para repartir. Esos libros están absolutamente nada más. El libro cuesta 8 euros y con el gasto de envío para que en España 15 euros por el libro. Y el PDF es gratuito, todos los PDFs son gratuitos de eso. Lo que quieren es como facilitar el acceso a esa literatura. Está muy bien que existan esos proyectos porque son joya el servicio de toda la gente. Pero tiene que haber también otra cosa que la gente tiene que vivir. No vivir, por lo menos recibir algún tipo de remuneración por su trabajo, porque es trabajo. Sí, porque mencióname a alguien que viva de escribir género en, no digo ya en España, en Hispanoamérica. ¿Quién? ¿Y por qué no se han atrevido a llamar la ciencia? Exacto, o terror, yo escuché a youtubers que yo respetaba aquí cuando en la parte de noche estaba con el y decía, bueno, es que a mí me dijeron que esto era una novela de terror, yo la leí que era María Enriquez, pero esto no es una novela de terror. No, mi vida, no, porque habla de política y habla de la dictadura y de la crisis del SIDA y bueno, el terror que eso da miedo. Y encima de todo eso también es una novela de una casa encantada y de una secta religiosa. El realismo mágico de Latinoamérica, que sí, no, claro, eso tiene mucho prestigio, pero cuando miras que esto es fantástico, es que hay fantasmas. Fantasía, por ejemplo, de fantasía. No, eso es realismo. Realismo, porque es que no es realismo. Eso es un tema también. ¿Cómo se percibe en Latinoamérica eso de que automáticamente todo lo que venga de ahí es realidad? Bueno, más de datos que en los 90, sobre todo una reacción a eso, en la misma Colombia, si a nosotros nos pesa, imagínense los colombianos. Son un escritor en Colombia y tiene la versión más pequeña. Entonces, los colombianos dijeron, basta ya, hicieron un grupo que se llama Mac Hondo, Mac Hondo. Hicieron la presentación de hecho del primer libro que era una antología en un McDonald's. ¡Qué maravilla! Que hay uno de Sergio Ramírez, era uno de los cabecillas, uno de los que formaba parte de esa antología desde el mundo más soldados y escritor de ciencia ficción boliviana. Y ya, lo que decían era eso, mira, no, basta ya, la literatura latinoamericana no es la cosa de la pluralidad, no es el realismo mágico, no, mira, es la super, es esto, es el desencanto, es el cyberpunk, es esto. Y bueno, y lo que pasó fue eso, una reacción que toda una literatura posterior fue muy urbana, que ahí se metió también la ciencia ficción desde ese momento, ¿no? Los 90, que es muy cyberpunk. Y bueno, pues, sí, pero la cosa del realismo mágico, calma, mentira, no todos los países de Latinoamérica tienen una tradición fantástica, porque el realismo mágico al final es fantástico. Y en temas similares en Europa, por ejemplo, la literatura gallega está plagada de ejemplos que son probados a yo creo que el realismo mágico le llaman literatura rural. Y folclore y fantasía, que es que si no hay diferencia sobre el idioma. Claro, o sea, esa historia ya como se lleva a paredes, ya tiene otra categoría. Es una cosa increíble. Por eso hace unos años, en 2020, de hecho, Cervero convocó esa literatura, esa antología de realismo mágico. Y era como con pinzas, bueno, a ver, vamos a publicar primero como artículo, explicando qué cosa es el realismo mágico y por qué esto no es apropiación cultural. Y a ver, yo no creo que sea apropiación cultural. El realismo mágico es el sentido de todo lo que vivimos en toda la sociedad. Lo que, claro, se constituye, eso fue un hecho teórico venezolano, que le pone así a lo que hacía de la referencia mágica. Que a ver, la tradición en Venezuela, esa gente sí lo ha escrito fantástico en su vida. Eso, bueno, de María Vaca, esa gente todavía, todo es realismo. Y bueno, entonces claro, realismo mágico, la cosa política, y primero el realismo, bueno, ya después la tradición folclórica de Latinoamérica, pero no así. Bueno, nada, hoy se están haciendo ejercicios ahí difamatorios, ejercicios de ir un poco contracorriente. Un amigo, de hecho, bogotano, Rodrigo Bastida, uno de los mayores estudiosos de la ciencia ficción latinoamericana, él dice eso, vamos a hacer ese ejercicio de leer una exposición en soledad, una novela de fantasía, ¿no? O leer, no sé qué, una cosa de ciencia ficción, no se ha hecho nunca. Al final, tenemos algún tipo de poder de decisión o vamos a empezar. Es muy interesante eso, porque por la mañana estuve en la charla de Pardo Bazán y justamente Laura Huelli nos puso un relato
que ella decía, es que con este relato yo tengo problemas porque no sé cómo clasificar el relato, así que resumidas cuentas hablaban de un señorito que vivía en un pueblo y un aldeano y que tenía un hijo y se iba a casar con él, ¿no? Entonces estaba por allí cazando con el hijo y el señorito había vuelto de la emigración y tenía un coche, entonces iba corriendo con el coche por el monte y en una de estas pasó y atropelló al niño y lo mató. Entonces el padre lo recogía apenado, tal, clamaba venganza y entonces el padre llevaba un alambre de espino y lo ataba a un árbol y cuando iba a pasar el coche otra vez tiraba y le cortaba la cabeza al señorito porque el coche era descapotable. Y entonces la gente nos preguntaba, ¿qué género es esto? ¿Qué es? Y la gente decía, pues es terror, seguro que es terror. Claro, él jugaba con nosotros y el otro decía, no, es novela gótica. No, es novela rural, es costumbrismo. ¿Cómo así costumbrismo? O sea, que un señor decapitaba a un niño muerto. Claro, entonces es un poco de... Parece, no, a mí me parece un slasher totalmente. No puede ser porque es de Pardo Bazán, no se había inventado el slasher, o a lo mejor lo inventó ella. No lo sabemos, pero los lectores y tenemos poder, solo lo que podemos interpretar. Que, pues a uno le parecía pues a lo mejor es como un principio de romántica, que ya es un romántico súper grandísimo. Si te lo parece, lo es. La literatura es tuya, igual que el lenguaje. Lo ha escrito una persona, pero la literatura es tuya. Sí, pero total, cuando yo trabajaba en la universidad, yo lo que daba era los siglos de oro español, que era el Quijote y tal. Era hasta el segundo año de la universidad, que bueno, estaba estudiando filología, se supone que no tenía yo que insistir mucho en cacería, se supone. Y entonces yo siempre decía, al final, ¿por qué seguimos leyendo el Quijote para educar todos estos siglos después? Y es eso, es la interpretación de los lectores. El Quijote no se lee igual en todos sus siglos. Los románticos lo interpretaron de una manera, el siglo XVIII lo interpretó de otra, en fin, entonces su lectura es válida, y está bien, y así es todo. Porque si no, vamos a seguir leyendo paso. A leerlo como cuando lo escribieron. Eso lo estudias, eso lo lees. Además, Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, lo dice muy claramente. Tenía más mérito Pierre Menard al haber escrito el Quijote tal y como lo hizo Cervantes, por haberlo escrito siglos después, que el propio Cervantes, que es una cosa natural que le saliera del Quijote. Borges. Hola, venid aquí. ¿Esto es una reunión o no? Esto no es una charla, es una reflexión. Ah, perfecto. El formato es freestyle, o sea, vienes aquí y hablas de cosas. Estábamos ahora mismo. Sí, muy bien. Del poder del lector frente a la obra. De cómo se lee y de cómo se interpreta. Dicho así, vaya, parece que estamos... Da para la tesis. Y el poder de los planes de estudios para hacer que un chaval joven Exacto. le ponga el Quijote y diga, mira, si me hubiera puesto un papel o si alguna cosa así, un dragón en la montaña o algo así, a lo mejor me habría interesado más. Pero yo con 15 años quizá no tenía todavía la madurez suficiente para entender eso y apreciarlo. Claro. Luego a los 27 me cayó el jarabe de Ferrosio, que probablemente es un comienzo de novela, pero me encantó. Por lo que sea, me pilló en el momento. Pero es eso, si tú algo se empiezas leyendo Harry Potter o cosas así más, después, claro, te vas a leer el Quijote cuando tenga 20 o lo que sea. Pero si no te has leído nada, en ese momento te vas a leer. Sí, es que además de que de derecho filológico me gusta mucho el Quijote, me parece súper divertido. Habla muy bien. A ver, si no te gusta no pasa nada. Yo confieso que lo he leído porque a mi padre le encanta y me dice, y me lo iba leyendo y me iba explicando, porque claro, pues, habla rarísimo, Quijote. ¿Sabes? No entendía nada, era un moco así y ¿qué dice este señor? ¿Cómo habla raro? Entonces me iba traduciendo y me iba contando y me quitaba rollo que y que me fue gustando hasta que dije, o sea, me faltaba medio libro aquí y estoy descubriendo cosas nuevas. Creo que en el Quijote es muy importante encontrar una traducción, o sea, Una adaptación adecuada, porque yo lo intenté leer una vez y era un lenguaje que cada momento tenía que ir a las notas y me rompía el ritmo. Encontré otra adaptación que tenía un cierto saborcillo, pero se leía bien. Con las a ver si no tienes el libro de yo, porque ya sabes lo que pasa. A mí, Sí, era muy buena. a mí se me va el Quijote, lo único que me dio ahora fue leer el París de Pablo. Que nunca he conseguido leerlo, por cierto. Yo tampoco pude
que era un lugar que criticara a todo el mundo, que estaba flipado con la Madrid de Gaula, que era la novela de género, porque eso era género caballeresco, donde la gente soñaba con ser ahí los caballeros, no sé cuántos, era un rollo D&D, y Quijote es una crítica del género. Y de literatura pulp, o sea. Quijote estuviera aquí hablando de Bueno, sí. Es que me acabo de acordar de es que no me acuerdo cómo se llama el autor, que hizo una versión del Quijote, pero como en Arizona, en las el derecho de aventurante que me lo he leído y es complicadísimo porque es un desarrollo de lenguaje que es como, hostia, esto me está costando, pero me está encantando, que es el Quijote contado un señor ahí en una especie de post-apocalipsis, el que hay en Arizona, con un jeep viejo que es el Rocidés con una K-47 oxidado, que es como un lance, que se va con el otro allá a correr aventuras, porque su cabeza ha sido obnubilada por tanta lectura de ciencia ficción y va citando ahí, como no sé quién de Philip K. Dick, que no sé qué y tal, y estos alienígenas. O sea que era un señor. Sí, era un señor. Y es divertidísimo. Sí. Buena memoria tienes para todo. No, pero es que ese libro sí. Juan Guerra, yo estuve cuando lo presentó. Yo se lo compré en el Jesús. Sí, pero es gracioso porque es exactamente, está en Spanglish, es un Quijote que se vuelve loco por leer ciencia ficción, pero la estructura gramatical de las frases es la boca. Me encanta. Está duro de leer eso, no sé. No me enseñan. Me forjado, pero era divertidísimo. Es lo único que damos. Podcast mío. Para el censo, ¿tú eres de los que escriben? Un cuentito escribiendo. Bueno, ya estás ahí. A ver, son 5 contra 3, ¿no? Pero eso cuenta, pues yo también escribí uno para la revista del instituto cuando era chaval. ¿Te he contado? Como escritora. Sí. Por eso solo. No sé. No, yo creo que es que escribir es una acción lógica de leer. Sí. Todo el que lee, aunque después no quiera dedicarse como una carrera, en algún momento sí hay esa necesidad de escribir también. Una especie de reflejar. ¿Cuánto fanfiction habrá sobre Harry Potter de chavales y chavalas que antes de que se estudiaran y empezaron a leer bien? Escribió fanfiction en un momento que no te lo recomiendo. O sea, creo que debes preguntar porque si ya son 2 generaciones después de mí. Claro, yo fui a terminar de leerme por tercera vez el Señor de los Anillos, que ya iba con nada y dije, tengo que escribir algo. Y empecé a ponerme un... Pero vamos, así de cuadernos, 2000 y pico páginas aquí de historia de fantasía. De quiero escribir cosas porque me está gustando mucho esto. Y de veremos todas. Sí, eso es verdad. Pues sí. ¿Alguien más? He hablado de algo más que nada. Muy bien. ¿Alguien no ha hablado aquí? Nada de vida. Esto parece como en el cole. Nada, yo no tengo mucho que decir. No soy tan fan como vosotros de la ciencia ficción, vengo un poco. Pues es más tal. Y no, porque me está gustando mucho las charlas y tal. Y si leo algo de ciencia ficción, quizás me gusta más así la social, la de, no sé, cuando leí la trilogía esta de Marte Rojo, cómo se constituye la sociedad y todo eso. Entonces quizás es lo que más me... Eso también es complicado. Es el lugar. Sí, Estamos hablando de la gestión del gobierno. Bienvenida a la terapia política. Aquí estamos hablando de ciencia ficción. Pero estáis hablando de libros, no de política. Estaba muy retomando el grupo de palabras. sí, Nico. Y nada, un poquito, pues esa quizá mi introducción o lo que más me gusta en cuanto a la ciencia ficción es ese tipo. Creo que también leí, o sea, voy un poquito pues leyendo pues de la biblioteca de este señor. Entonces voy mirando y también. Que al final... Aldous Huxley, por supuesto. No sé si es ciencia ficción. Quizá ese libro, además tengo muy buen recuerdo porque me lo regaló una amiga con 14, 15 años. Me acuerdo perfectamente de la idea. Él hizo un libro y el
Y vamos, y yo creo que lo leí 3 o 4 veces. Pero que esta revisión es muy político. No es lo mismo que un libro vaya de política que Vamos a un grupo hablar de personas hablando exclusivamente de política y de sus opiniones de la política. Es que me da igual. Eso es algo, ¿eh? Es que me da igual, la verdad, lo pienso. ¿Dónde está esto hoy? La CNTV. No, Ya había viene. eso. Ya viene, creo que ya no sé. No me saca el Ignacio Mann y No, es que era esa clave de los ataques humanos. Eso es lo que me iba a decir. tengo que ir a ver a Colombia. 1984 es un libro que además no se había leído nunca, o sea, de cogerlo y no puede parar, o sea, no ni comer ni nada, o sea, de principio a fin, y no durante un día entero, en un metro ahí, caminando, no podía. No podías parar. Ese fue mi experiencia de lector más, yo creo, intensa. A mí me pasó la primera vez y luego la segunda vez me lo leí hasta con asco. ¿Que te lo has leído 2 veces? Sí. Porque me lo leí como de ¿Se ha visto la niña. peli? Y luego la segunda vez dije, ahora que soy adulta voy a volver a echarle un vistazo a esto que tanto me gusta. La crisis está solamente. Yo lo leí una vez y la verdad es que me dejó. Lo tengo que volver a leer. Me dejó bastante indiferente y eso que es muy difícil porque no se te deja indiferente. Hombre, depende de la película, no sé. No, a mí sí me ve entonces tampoco pude descifrarlo muy bien, pero... Tu cerebro tuvo un mecanismo de defensa que desconectó algo, porque es que, insisto, es como la película de la oscuridad, es buenísimo, pero es deprimente, o sea, soy incapaz de someterme a eso 2 veces. Por eso es la distopía, pero porque ahí no hay... No hay redención No hay posible. redención posible. Distopía. Estoy ya hasta las narices de distopías. No quiero más distopías. Dejen de darme distopías. Quiero utopías y mundos bonitos. ¡Wow! Eso también yo El pido modelo del español que yo hablo cuando hablo de esas cosas eres tú. ¿A dónde te estoy refiriendo? Yo creo que pasa Me con gana un premio con eso. El pragma, joder. Felicidades. A mí me pasa con la edad. Yo cuanto más mayor me hago, prefiero ver cosas más, no sé si ligeras. Antes estaba la charla aquí del libro, se llamaba bastante, que hablaba de ciencia ficción de aventura. No sé si me sé. Sí. No sé, y cada vez leo más este tipo de... Me voy a Basum, aún no llegué a Basum, pero bueno. No, de evasión. Evasión, sí, bueno, sí, ¿Qué sí. tipo de evasión? Que tenga calidad, por supuesto. Sí, claro. Estoy un poco cansado ya de la realidad, es que es la que nos cae encima todos los días. Es que la sociedad en general es más pesimista, es decir, en los años 60 todo parecía, vamos a... Sí, bueno, ya. Nuestros hijos vivirán mejor, y iremos miramos a las estrellas. Y ahora es, bueno, a lo mejor van a buscar, nuestros hijos vivirán peor. La culpa es de ningún. A ver, yo, por favor, este tema a mí me muy delgado. Sí, yo lo que creo ahora, no creo de hecho que la literatura que están haciendo los autores de esta generación, vamos a decir, la gente que está escribiendo ahora sea más pesimista que en otros momentos, como la guerra, como se escribió en 1984. Yo creo que de hecho hay una vuelta hacia la esperanza y hacia relatos que no terminen así, que no haya posible redención. El problema es que las grandes plataformas de streaming, HBO, Netflix, descubrieron la distopía y que eso vende, que eso se ha despolitizado lo que era una crítica social, como en 1984 o lo que sea, y esta distopía, el mismo molde, y ahí entonces haciendo cualquier cosa, a tal punto que lo que el lector interpreta de eso es como, claro, esto no está mal aquí después de todo, si no está peor, mira, o vete para Cuba, Venezuela, cosas así. Y entonces, claro, lo que pasa es eso, pero la gente que está escribiendo ahora, me parece que ese no es el camino que está tomando. Lo que sí está haciendo es pedagógico, como se decía que tú eres la persona, tipo de persona a la que yo me refiero, es que yo he visto eso, ese furor, ¿no? De la gente, sobre todo aquí en España, de basta ya de distopía, no escribamos distopía, estoy cansada, necesito parar, no sé qué. Y yo siempre voy a hacer de que en estos contextos la esperanza también es un privilegio. Pensar desde la esperanza es un privilegio. Yo no le puedo pedir ahora a mis contemporáneos escritores de esa presión en Cuba que piensen en la utopía y en una salida cuando la cosa está peor que nunca. O qué sé yo, en Chile, los chilenos hasta el otro día eran súper pesimistas en la ciencia ficción casi, ¿no? Y decir, autoras chilenas, las vi decir, ¿no? Todo este cambio de paradigma que ha habido en la política en Chile, como recién ahora podemos empezar a sanar y a pensar por fuera de la utopía.
Hombre, claro, joder, que... Claro, porque es evidente esto. Sí. Y bueno, lo que pasa es eso, entonces hay que... Cada cual tiene sus tiempos y yo soy una consumidora de distopía también, casi todo lo que consumo literatura latinoamericana, en ese sentido, pues es lo que me he especializado. Y entiendo desde el lugar de donde se escribe esa distopía, como un lugar diferente a ese del medio de difusión masiva, de, que si el colegio tal que está preparando a los niños para el mundo que se está cayendo y no sé qué, entonces como... Sí, eso, se ha demasiado de contenido y de crítica. Y lo que se ha quedado es un cascarón súper comercial y rellenable de cualquier cosa. Pero la gente que está escribiendo todavía cosas funestas, como yo misma puedo seguir escribiendo, pues, aunque vivo aquí, sigo viviendo en Cuba de alguna manera, pues hay otro valor ahí que a veces cuesta entender. Que cuando veo eso, tienes que escribirlo. A ver. Eso lo dirás tú. Pero sí, aún así en México, por ejemplo, esta muchacha que decía de la mexicana al principio, que además he preparado este congreso buenísimo que ya lleva 3 años, que de hecho, no sé, es como el Pacón, pero mexicana en femenino, ¿no? Porque quieren ahí hacer una declaración. Muchas de ellas están haciendo una literatura súper optimista o al menos no desesperanzadora. Y Gabriela Damián, el primer relato que nosotros publicamos en Lucas fue Soñar en el jardín, que precisamente es un mundo donde ya no existen los feminicidios en México. Wow. Eso sí que es difícil. Sí, pues exacto, sí. Entonces, bueno, poco a poco se va avanzando. Pero está bien que se escriban esas cosas para ponerte una meta hacia la que ir. Claro. Que no sea todo eso, como decíamos. Todo de hacer crítica social sin caer en el pesimismo máximo. Eso está muy bueno. Eso luego se me repite. Sí, Gabriela también, sí. También aquí es que llevamos en España ya 2 libros de ensayos de Francisco Marrero del Campos hablando contra la distopía y luego lo conozco y claro, te lo lees y te das cuenta de lo que tú dices, la despolitización, la desactivación de no sé cuánto, y dices, bueno hombre, que virgencita que me quede como estoy, que no quiero llegar a este futuro horrible. No, perdona, yo entiendo que desde estando en la mierda es muy complicado tener esperanza. O no, a lo mejor... Yo soy de masoquista. Hay una autora puertorriqueña que descubrí hace poco, se llama Patsy Lifmar. De hecho, en la antología de Dura siempre publicamos un relato inédito que no aparece en el podcast durante este año, porque es muy largo y el de este año va a ser este que les estoy comentando, se llama Golpe de Agua. Es funesto, pero está tan bueno. Cada vez que lo leo como, ¡ay, qué bien escribe! Está súper bueno. Y es una cosa muy política, muy de lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico con la instrumentalización de Puerto Rico y los puertorriqueños. Y es una especie de apocalipsis en que Puerto Rico casi se ha ido la mierda por la intervención, sobre todo norteamericana. Y existen estos zombies que son trabajadores, de hecho le dicen así, es una especie de enfermedad que es a través de la lluvia, a través del golpe de agua, como se llama. Y que cuando le cae esta lluvia la gente se convierte, o sea, el cerebro deja de pensar y lo único que puede hacer es trabajar en las plantaciones, en lo que sea ahí. Y es esta sociedad que ha logrado escaparse de esa lluvia y crea como una especie de comuna y tiene que estar huyendo del agua todo el tiempo. O sea, el capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, exacto, es la cosa del trabajador que no puede parar y dice, claro, los cuerpos de estos zombies empiezan a descomponer. Y es todo muy, es buenísimo, buenísimo. Golpe de agua se llama y claro, es que es muy puertorriqueño esto que me estás contando, esto en realidad y tus miedos ahí, esto, que son miedos muy particulares, ¿no? Puerto Rico tiene una situación particular dentro de Latinoamérica. ¿Qué país no tiene una situación similar? Y bueno, y ahí está. O sea, hay que escribir, voy a montar, no sé si un curso, un ensayo, una cosa que se llama Bad Bunny, periodismo y televisión caribeña, porque no está ahí. Y ya hemos sacado aquí temas, bueno, Es que de qué tengo que no, de que quiera. Que ya hablas de política. No, para mí es un referente muy grande. Ella me estaba hablando de política de ahora mismo referida a la literatura. Yo vi una charla en la que se estaba hablando de la transición española sin ningún tipo de nada relacionado con la literatura. O sea, yo escribo español para no tener que me hablas de tu opinión de la transición española. Es que yo soy neurótica eso. Sí. Entonces nada, referido a libros políticos, yo
pero de distopías... Bueno, mencionaba quién está de Robinson, político como él. Ministra de Robinson, la trilogía Marte Verde, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. El último es el Ministerio del Futuro, altamente recomendable. ¿Te puedes decir? Ya tratado. A ver, tiene la parte chunga de que, claro, hay las consecuencias del cambio climático, pero está el punto de esperanza de cómo hay un grupo de gente y personas, y nos pasan muchas cosas, que intentan revertirlo con estrategias y demás. También Robinson es un cojo que es capaz de elaborar sobre su relato cosas que ves que, joder, esto está muy pensado y esto podría ser plausible. Esa es la parte de la utopía, que hay la posibilidad de resolver esta mierda. Porque pesimista es y empieza con una hostia en la cara. Fantástico sí me gustaría, de todas formas. Antes había una charla sobre formas de gobierno, los Sí, pero estaban otros libros. Pues ha sido muy buena y fantástico también, que también es algo fantástico, me gustaría meter un poco de vamos a buscar la fábula, a través de la fábula, meter un poco el rollito ese de la sociedad. Y es como nos quedan